Hola mis queridos, aquí estamos nuevamente, así que empezamos. ¿Por qué sigo pecando? Lo cierto es que toda persona tiene un motivo específico por el cual sigue pecando, pero a través de mis años de experiencia he logrado comprender que existen dos factores que influyen enormemente en el por qué el cristiano que intenta no pecar, sigue pecando y sigue cayendo una y otra vez en esta mala práctica. ¿Que deberíamos tener? No, en ninguna manera. Nosotros deberíamos ser capaces de no pecar. Ahora, el que me dice que eso es imposible, bueno, hay varios videos que explican por qué eso es una ideología instaurada por Satanás para que usted se convenza de que no puede dejar de pecar. Pero como mi fin es que usted logre efectivamente lo que Cristo quiere que usted logre, vamos adelante con dos factores que son fundamentales para poder entender por qué pecamos y por qué tenemos que cambiar esas formas con el propósito de dejar de pecar. La más obvia tiene relación con nuestro entorno. Sí, nuestro entorno jamás nos va a ayudar a dejar de pecar. ¿Y por qué no nos va a dejar en ningún caso de practicar tal acto? Bueno, muy fácil. Nuestro entorno es pecado, completamente pecado. Nuestros amigos practican el pecado, nuestra familia practican el pecado, nuestros padres, hijos, hermanos, tíos, primos, conocidos, el jefe en el trabajo, el compañero, todos, todos pecan. Entonces, obviamente, si estamos en un entorno donde se peca y donde no se entiende que se está pecando, por supuesto que es mucho más difícil lograr discernir qué es lo que es pecado, qué es lo que no es pecado y cómo poder efectivamente dejar de hacerlo. Ahora, ¿cuál es el mayor problema de esto? Que nosotros no nos podemos abstraer del entorno donde estamos y irnos a una isla donde nadie peque. Gracias a Dios, Dios ha promovido que yo esté prácticamente en una isla donde, como no hay nadie más, si yo peco, es culpa mía y exclusivamente mía. Ahora bien, pero eso me ha permitido poder darme cuenta de cosas que estando usted en un lugar lleno de gente, no le da el tiempo suficiente para entender este tipo de cosas. Usted puede creer que no está pecando, pero efectivamente usted está pecando. Y no lo entiende porque no se ha dedicado, y aquí viene la contraposición, ¿cómo yo logro parar a este entorno que me corrompe al pecado? Bueno, es muy simple. Lamentablemente, usted no lo practica. Y eso es tomar la palabra del Señor y leerla, meditarla y escudriñarla todos los días y durante la mayor parte del día a día que usted tiene. ¿Por qué? Porque si usted no está conectado con la palabra del Señor, usted no puede evaluar lo que está pasando en su entorno para saber si efectivamente lo que usted está viendo lo va a hacer pecar o lo que están practicando los demás es pecado y lo hacen a usted ser copartícipe de ese acto. Entonces, si usted se da cuenta, ¿cómo nosotros podemos enfrentarnos a esta cultura del pecado, a estas ideologías del pecado donde nos hacen creer que somos buenos, que nada hacemos, que todo lo que estamos haciendo es agradable ante los ojos de Dios? Es entender que usted está metido en un ambiente donde todo es pecado. Puede que usted vea que hay cosas que no son pecado y efectivamente puede ser que no lo sean, pero
El Señor nos dice que nosotros no debemos confiar en el hombre y por tal es mejor que usted piense que todo lo que tiene enfrente de su nariz es pecado y desde ese punto empezar a discernir lo que no es pecado, a hacerlo al revés, pensando que todo es bueno y quedándose con ese adormecimiento mental en el cual usted mata su conciencia para no poder entender lo que efectivamente está practicando. Y es por eso que el Señor nos dice que debemos renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos enseñaron a pensar y a vivir de una forma específica. Y el Señor nos dice, no, hágalo distinto. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Bueno, justamente poniendo atención en lo que usted no entiende, y como no lo entiende, debe asumirlo como un pecado. Y aquí nos encontraremos, por ejemplo, con un acto que es común y nadie le encuentra que es pecado, pero para Dios lo es. Y eso es ir a trabajar. Y usted se puede sorprender con lo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo ir a trabajar va a ser pecado? Muy simple, porque ¿en qué está trabajando usted? ¿Qué es lo que practica durante las horas de trabajo? ¿Es efectivamente lo que usted hace un acto que honra y glorifica a Dios en cada aspecto? Si usted empieza a analizar eso, usted se va a dar cuenta de que su trabajo lo único que hace es enriquecer a otro, dañar a otro, hacer un montón de cosas que a usted inconscientemente lo hacen pecar. Ahora, usted me dirá, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo encuentro yo un trabajo? ¿Cómo me sostengo? Bueno, eso lo veremos en otro video. ¿Por qué? Porque en estos minutos tengo que enfocarme en las cosas precisas. ¿Por qué? Porque el déficit atencional que el día de hoy tienen ustedes es tan grande que si yo les doy mucha información en un video, o no lo terminan de ver, o simplemente no les entra en el mate. Y perdonen que sea tan directo, tan claro y tan brutal, pero es la realidad. Hoy en día han apagado todos sus sentidos, toda su mente, están embrutecidos y deben empezar a cambiar esa forma de vivir y de pensar. Ahora, ya tenemos el primer aspecto, que es tremendamente crítico, pero tenemos otro que es más crítico todavía. Y ese acto que no nos permite dejar de pecar y siempre hace que nuestra soberbia, nuestro ego y nuestra parte interna afloren y que nos hacen pecar más aún que lo que nos lo hace hacer el entorno, tiene que ver con un acto de crianza. Sí, mis queridos, usted puede haber nacido en un mundo católico, en un mundo cristiano, en un mundo ateo, agnóstico, como quiera, pero ninguno de sus padres le enseñó a hacer lo correcto. Y eso deben entenderlo, porque si se los hubiesen enseñado sus padres, el día de hoy serían ejemplo de testimonio de Cristo. Y hoy en día no podemos encontrar esa clase de personas en esta sociedad actual. Y los que están logrando esos niveles, tengan por seguro que no tienen hijos. Y es la realidad, porque cuando uno se tiene que dedicar a Dios, no se puede dedicar a otra cosa. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero qué es lo tan malo que han hecho nuestros padres con nuestra crianza? Algo muy simple, mis queridos. Ni sus padres ni su madre se dedicaron a hacer lo fundamental, enseñarlo a usted a amar como Cristo lo ama a usted. Así de simple.
si usted empieza a analizar, en ningún momento de vuestras vidas, desde que nacieron hasta el día de hoy, vuestros padres los han enseñado a amar correctamente. Es más, tenemos una forma de amar tan contaminada, tan corrupta, tan dañina, que las personas no entienden cuando se les ama correctamente y piensan que esa forma de amar no es la correcta. Y voy a dar un ejemplo. El día de hoy nos podemos encontrar con muchas esposas que desautorizan a sus maridos cuando corrigen a sus hijos. ¿Y por qué? Porque a ellas no les gusta. No les gusta que los padres corrijan a los hijos. ¿Por qué? Porque dicen que el varón es muy duro para corregirlos. Lamentablemente, mis queridos y queridas, si ustedes, mujeres, hubiesen educado correctamente a sus hijos desde la primera infancia, o sea, desde que nacieron, el varón no tendría que utilizar la corrección para volver a esos niños que ya están corrompidos. Sí, señores, corrompidos. ¿Y por qué están corrompidos? Porque ustedes como padres no han hecho lo que deben. No le enseñaron a amar correctamente a vuestros hijos y peor aún, se han dedicado a tomar a sus hijos y enviarlos a un lugar para que sean instruidos y educados, donde aprenden lo que no deben aprender, en vez de ustedes dedicarse a, efectivamente, enseñarles lo que es correcto ante los ojos de Dios. Tengan muy seguro, mis queridos, que es mucho más fácil aprender a leer y escribir que a amar y pensar correctamente. Y si usted manda a niños que no saben amar y que no saben pensar correctamente a un lugar donde pasan prácticamente 8 horas diarias siendo instruidos en cosas que no tienen que ver ni con la correcta forma de pensar, ni con lo que es efectivamente el verdadero amor, ustedes están criando delincuentes ante los ojos de Dios. Ahora, puede que existan muchas madres y muchos padres que en estos momentos estén diciendo que sus hijos no son así, que sus hijos son buenos niños. Mis queridos, quítense la venda de los ojos, sus hijos son los peores de todos. ¿Y por qué? Porque les han cegado la vista a ustedes. Y es así de simple. Un padre que no comprenda que su hijo es un corrupto, que es un delincuente ante los ojos de Dios, y que ese joven, el día que usted menos se dé cuenta, va a ser las de Kiko y Caco en contra de Dios y en contra de cualquiera que se ponga enfrente de usted, aunque parezca santo, porque usted crió un hipócrita, porque eso es lo que hemos criado muchos padres. Ahora, yo puedo decir, y tengo mi conciencia tranquila, que yo no tengo hijos propios y al que intenté criar no se me permitió, y por tal, el único responsable de cómo es el día de hoy es él. Y no solamente es él, es su madre. Ahora, el día de mañana, cuando logren comprender cómo son cada uno de ellos, bueno, ahí recién van a empezar a entender por qué yo corregía de la forma en que corregía y por qué siempre tomé la palabra del Señor como la fuente misma del acto de corrección. Mis queridos, los padres no podemos corregir a nuestros hijos si no tenemos certeza de que el hijo efectivamente está haciendo lo malo. Y para saber si el hijo está haciendo lo malo, nosotros primero tenemos que saber qué es lo malo y qué es lo bueno.
Y la madre, en vez de dedicarse a perder el tiempo en cuantas cosas el día de hoy lo hace, debería haberle enseñado a sus hijos a amar correctamente. ¿Y cómo es amar correctamente? Muy fácil. Es tan fácil que lo único que tiene que hacer es haberle enseñado a replicar a Cristo con todo su corazón y no pensar en todas las estupideces que les enseñan en otros lugares. Mis queridos, ustedes deben entender que el día de hoy ustedes no van a dejar de pecar mientras ustedes no enfrenten el pecado como deben enfrentarlo. Primero, amándolo como Cristo ama a Dios y a su prójimo. Y segundo, entendiendo cómo es el pecado, cómo funciona el pecado y que usted va a pecar mientras no le ponga atajo a ese pecado con la palabra de Dios. Si usted no enfrenta lo que usted vive cada día, lo que usted hace en cada instante, todos sus actos, todo su ser, a la palabra de Dios, usted no se enfrenta a ella para limpiar todo lo que es pecado, tenga por seguro que usted va a seguir pecando y el día que venga Cristo le va a decir a usted, apártate de mí, hacedor de maldad.